gente. Hoy nos vamos a dar el gran lujo de encontrarnos aquí en Madrid con Jorge Valdano. Hola Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, muy bien, completamente. Fuiste futbolista desde aquel Newell's emergente del 70, llegaste al Real Madrid, hiciste un gol en la final del mundo, dirigiste al Real Madrid juvenil, luego al mayor, al Valencia y luego fuiste director general y deportivo del club. ¿Cuál es tu versión preferida de Jorge Valdano? No, la futbolística, la de jugador. Eso es lo que me vinculó al fútbol de una manera absolutamente pasional. Desde ahí luego crecí, germiné y sí que establecí puentes con otros ámbitos, con el ámbito de la cultura, fútbol y cultura, fútbol y empresa, fútbol y lo que sea, pero siempre con un pie puesto en el mundo del fútbol, que es lo que me apasiona, ¿no? A partir de esta multifuncionalidad que decís, ¿crees ser uno de los argentinos más representativos de la historia del Real Madrid? Bueno, tenemos un representante que se lo come todo, es Alfredo Di Stéfano. El Real Madrid, como todos los clubes, tiene una serie de valores que lo representan. Cuando uno habla de los valores del Real Madrid y está en la mitad de la frase, no sabe muy bien si está hablando del Real Madrid o de Alfredo Di Stéfano, porque todos esos valores en la cancha los dejó Alfredo. Sentido colectivo, regar la cancha de sudor, no rendirse nunca, liderazgo. Bueno, todo eso es un patrimonio cultural que dejó Alfredo. Y contra eso no se puede competir. Ni siquiera Cristiano Ronaldo ha competido contra la leyenda de Alfredo Di Stéfano. Yo lo que tuve como particularidad es el hecho de estar en el campo, de estar en el banco, de estar en la oficina, de ver el fútbol y ver el Real Madrid en su globalidad. Y eso me da un conocimiento profundo del fenómeno y de la leyenda del Real Madrid. Y en menor escala, claramente en menor escala, te quiero preguntar por Gonzalo Higuaín. Siempre esta es una pregunta que quería hacerle a usted, en el sentido de que es un centro delantero que quizás comparta características futbolísticas con lo que fue usted como jugador, y también como jugador del Real Madrid en su época. Y bueno, en este tiempo que Argentina logra este título sin Higuaín, un poco que usted nos puede hablar un poco de Gonzalo. Bueno, Gonzalo vino muy joven, llegó al Madrid muy joven junto con Marcelo, todos jugadores que eran una apuesta del club. Tenía una personalidad fuera de lo normal, porque compitió con talentos superiores, Van Nistelrooy, Raúl. Todos los años le fichaban a un nuevo jugador con el que tendría que competir y al final se hacía su lugar, se hacía su espacio. Yo lo admiro mucho en el terreno futbolístico y admiro mucho también su personalidad. Y tenemos sí una historia, digamos, común, con una única diferencia. Yo en la final acerté y él en la final no acertó. Hablo de las finales de la Copa del Mundo, ¿no? Y eso me dolió en el alma. Yo estaba en el campo, sé que son partidos que duran toda la vida y los centímetros que van de meterla a fallarla, bueno, te hacen un poco más feliz y un poco menos feliz el resto de la vida, ¿no? Y lo lamenté mucho que Higuaín no haya coronado a esa generación y no se haya coronado a él mismo con un recuerdo un poco más redondo, ¿no? Sí, lamentablemente a mí personalmente me dolió muchísimo. También por él, por luego la consecución de las Copas Américas. ¿Qué significa hacer un gol en la final del Mundial, ya que lo nombró? Bueno, eso es lo máximo que te puede ocurrir dentro del mundo del fútbol. Uno se retira con la tranquilidad de saber que ha vivido la emoción máxima que se puede vivir, ¿no? Jugar una final ya es un acontecimiento fuera de lo normal, que completa el sueño del pibe, y meter un gol es el clásico momento: esto no me está pasando a mí, ¿no? No puede ser verdad que esto me esté pasando a mí. Bueno, son recuerdos tan nítidos los que tengo de aquella final. Primero que los recuerdos que tengo duran más de 90 minutos.
Habrá recuerdos y cosas que he ido incorporando desde la imaginación o desde la lectura, pero recuerdo hasta diálogos con el árbitro, es tremendo, ¿no? Y claro, cuando uno tiene recuerdos tan nítidos, da la sensación de que no pueden haber pasado 35 años, ¿no? Si me dicen que han pasado 15, me lo creo. Si me dicen que han pasado 35, me cuesta mucho más creerlo. Totalmente. Para cerrar esta parte de aquel partido contra Alemania, cuando ese partido Argentina logra ponerse 2-0 y luego por 2 pelotas paradas, por 2 jugadas fortuitas, logra el empate a Alemania. ¿Cómo es que te empaten realmente? Bueno, es terrible, es terrible. Terrible porque además efectivamente fueron 2 balones parados, 2 córneres. Y nosotros teníamos chichones de haber entrenado córneres con Bilardo. Cómo defender córneres. De hecho, en la concentración, yo tenía la habitación al lado de Bilardo, ¿no? Y el partido se jugó a las 12 del mediodía, con la vuelta olímpica, volvimos al estadio, a la concentración a las 5 de la tarde, dimos una vuelta olímpica en silencio, todos en el campo de entrenamiento, que fue una de las cosas más hermosas de ese día. Pero sobre las 6 de la tarde, mientras hacía la valija, vino Bilardo a mi habitación y empezamos a hablar de la final. Lo primero que me dijo, campeones del mundo, hacía 2 horas. ¿Cómo nos pueden meter 2 goles de córner? No es para matar, no es para matar. Bueno, pues nos lo metieron. Y ocurrió algo cuando íbamos a sacar del medio, muy curioso, porque yo comenté delante de Maradona y de Burruchaga. Increíble que éramos campeones del mundo y ahora tenemos que empezar de nuevo, de cero. Y Burruchaga, que hablábamos un poco, dijo, no, pero estamos bien, estamos bien. ¿Vos estás bien, Diego? Digo, sí, sí, yo estoy bien. ¿Y vos, Jorge? Sí, sí, yo también estoy bien. Pero como si estuviéramos en un bar, ¿no? Y además siendo Jorge que comandaba la conversación, cuando era una persona de perfil muy, muy bajo, ¿no? Bueno, pues fue premonitorio, porque luego Diego la agarró, lo habilitó y fue Jorge el que marcó el gol. Yo venía acompañando al lado, él jura que no me vio, y yo cada vez que lo veo, cada vez que voy a Argentina, que solemos ir a comer, antes de decirle qué tal, cómo están, le digo, ¿todavía no me viste? No, te juro que no te vi. Bueno, le propongo acercarnos también un poco en el tiempo ahora. Escuchaba su podcast de sus análisis preparando la entrevista y antes, cuando se dio todo este boom de la situación de Messi, usted nombraba que entre City y Paris Saint-Germain, que parecían los 2 candidatos posibles a que Leo termine fichando, usted prefería el Paris Saint-Germain. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué prefiere lo que se terminó dando, ¿no? Sí. Bueno, primero porque soy amigo de Pochettino y quiero que le vaya bien. Segundo, porque creo que Leo se va a sentir muy cómodo dentro de un ambiente en donde tiene amigos. En estos momentos lo afectivo también cuenta para el rendimiento futbolístico. Y me parece que se va a dar en París una especie de epicentro futbolístico con la gran cantidad de talento que han podido contratar y que Leo merece estar siempre en el epicentro del fútbol, porque es el único genio, o el primer genio del siglo XXI. ¿Y qué significa también para el fútbol en sí, el fútbol moderno de hoy en día, que en un mismo mercado el Barcelona y también el Real Madrid pierdan a sus 2 capitanes que vayan a compartir equipo ahora a París? Esa es otra historia. Esa es una historia que merece otra seriedad en el análisis. Esto nos pone ante un cruce de caminos muy, muy peligroso, en donde clubes que tienen respiración artificial, con la economía de los estados que representan, compiten contra clubes que son tan ricos como cantidad de dinero puedan producir, clubes sociales, como el Real Madrid o el Barcelona.
y como hasta el momento el famoso fair play de la UEFA es un cuento chino, estos clubes juegan en clarísima desventaja y pone al fútbol en una situación muy, muy comprometida, porque vamos hacia 15 equipos, 20 equipos máximo, que van a terminar siendo auténticas aspiradoras de grandes talentos y se van a quedar con todo. Y la diferencia con los demás equipos va a ser tan pero tan grande que lo de la famosa Superliga se va a terminar concretando de una manera o de otra, porque son intereses totalmente distintos los que tienen estos clubes con respecto a los que tienen los clubes modestos. Esa era mi próxima pregunta. Quería consultarla acerca de la Superliga. A mí personalmente me da la sensación que después de esta situación de Messi, que un club de tamaña talla mundial como es el Barcelona no pueda retenerlo en pos de estas inyecciones artificiales, por ejemplo el Paris Saint-Germain que ha nombrado, ¿es irremediable el camino hacia la Superliga, tarde o temprano? Lo único que está frenando la Superliga es el éxito de la Premier. La Premier en estos momentos lleva una ventaja en cuanto a interés mediático y comercial y también en cuanto a derechos de televisión. Gana mucho más que cualquier otro campeonato. Los clubes son capaces de ir al mercado y hacer verdaderos dispendios. Y eso le permite sentirse más protegidos, más seguros económicamente y además muy vigilados por el aficionado inglés, que tiene mucho sentido de la tradición y que no deja que el fútbol sea solo una cuestión de ricos, ¿no? Hasta el momento es lo único que ha parado a la Superliga. Y claro, no se puede hacer una Superliga sin los 6 grandes de Inglaterra. Y eso, lógicamente, ha detenido el impulso inicial de la Superliga. Pero renacerá. Esto es algo que se viene barajando desde el G14 en el año 2000. Yo apenas llego al Real Madrid como director deportivo. En la primera semana lo primero que hice fue ir a una reunión del G14. Eran 14 equipos que querían hacer un gran campeonato. Estamos hablando de hace más de 20 años y todavía no se ha podido concretar, pero no dejan de intentarlo. ¿En cuánto tiempo cree que se puede llegar a nada? No lo sé, porque ha sufrido un frenazo muy duro con el fracaso de la iniciativa que presentó Florentino Pérez. Y entonces ahora, con la desconfianza de la UEFA, con el enfrentamiento que existe entre los grandes organismos y los grandes clubes, yo creo que se va a demorar, que va a ir, el horario previsto se ha visto alterado.